Bienvenidos al entrenamiento sobre la guía de funcionamiento del Craft Ice Maker de las refrigeradoras LG. Debemos conocer la diferencia de producción de hielo de un fabricador estándar y el nuevo fabricador artesanal denominado Craft Ice Maker. Conocemos que los cubos estándar tardan de 3 a 5 horas, en el caso de las esferas es de 18 a 30 horas para una cubeta de 3 esferas a la vez. Sin embargo, este tiempo varía en el caso de ser la primera vez, extendiéndose a 48 horas. Esto es debido a que el sistema de tuberías debe purgarse y el sistema de enfriamiento debe de alcanzar el nivel de frío necesario. Como pueden verificar, en el sistema estándar la cubeta debe generar el hielo solo en la mitad, mientras que en las esferas es necesario completar 2 cubetas para dar la forma esférica. Como pueden ver, la formación del hielo esférico se produce con el llenado del agua desde la parte superior. Adicionalmente, se tiene un calefactor que permitirá el desprendimiento del hielo una vez el proceso se concluya. Finalmente, podemos observar las esferas terminadas y pueden ver que todas no son completamente esféricas. Esto no significa un problema con el equipo. Pueden encontrar ciertas diferencias con los videos comerciales, pero esto también está comentado en los manuales de usuario. La producción de esferas puede programarse de 3 o 6 esferas al mismo tiempo. Aquí vemos el proceso de fabricación del hielo del Craft Ice Maker. El llenado de agua en la cubeta se va a generar con el ingreso de agua desde la parte superior, tomando en cuenta un ángulo de 15 grados en la base inferior. Después la cubeta se va a nivelar a su estado horizontal, solo teniendo un 50% de la capacidad. Comienza el sistema de enfriamiento y se espera a que el agua se congele. Después volverá a ingresar un segundo ingreso de agua y una vez más la base inferior tendrá 15 grados de inclinación. Después de 2 minutos la base inferior se nivelará hasta completar el proceso de formación de las esferas. Tomar en cuenta que una vez el proceso haya finalizado, se activa un calefactor para lograr que las esferas se despeguen del recipiente y los hielos puedan caer. A continuación veremos unos síntomas que los clientes pueden percibir en sus productos. El primero de ellos, no produce hielos. En el cuadro podemos ver los procesos que el producto realiza en las primeras 48 horas, comenzando con la preparación en un día, estabilización de temperatura interna, primera y segunda recalibración. En esta parte tendremos un hielo no redondo. En el segundo día, la producción de hielo artesanal será más uniforme, más redondeado. Tener en cuenta que las máquinas de hielo en la puerta comenzarán a producir hielo primero y producirán más hielo, más rápido que el Craft Ice Maker. Segundo síntoma, no produce hielo. La causa puede ser por algo tan sencillo como tener apagado el Craft Ice Maker. Para encenderlo es necesario activar primero el interruptor del dispositivo. Existen casos donde el interruptor se encuentra en la parte interior y en otros se encuentra en el display. También se debe tomar en cuenta que se haya programado 3 o 6 esferas de producción. Tercer síntoma, no hay suficiente hielo. El cliente puede estar comparando los tiempos de producción del hielo del Ice Maker convencional con el Craft Ice Maker. Debido al proceso de formación de hielo artesanal, el tiempo de hielo artesanal demora más que el hielo creado por el Ice Maker común. El Ice Maker común de 3 a 5 horas y el Craft Ice Maker de 18 a 30 horas para producir 3 esferas de hielo artesanal. Cuarto síntoma, el hielo no es redondo. El hielo tiene una forma plana en la parte superior e inferior como un cráter. La principal causa es por la presión de agua en el domicilio del cliente. Se requiere tener un mínimo de 21 psi para el Craft Ice Maker. También debemos tener en cuenta si en el instante de ingreso de agua al Craft Ice Maker y en ese mismo instante se usa el dispensador de agua, la presión de 21 psi puede disminuir, por lo cual es recomendable tener una presión mayor para evitar estos problemas de presión. Es normal que la parte superior sea un poco plana, pues se debe dejar un espacio para tomar en cuenta la expansión del agua al congelarse. De la misma manera, la parte inferior es un poco plana por la forma misma del recipiente. Otro factor a considerar es un filtro de agua que no haya sido cambiado en forma oportuna, es decir, a los 6 meses. Puede tener una obstrucción limitando el ingreso de agua a menos de 21 psi. Si el hielo generado es media esfera, entonces estamos ante un problema de suministro de agua con poca presión en el Craft Ice Maker. Las causas principales son reemplazo de filtro de agua sin purgar, han pasado menos de 48 horas desde la instalación del producto, baja presión de agua en el domicilio del cliente. Quinto síntoma, la formación de las esferas es medio derretida. La causa es por un corte de energía en el producto. Esto genera un reinicio en el proceso de creación del hielo del Craft Ice Maker. Esto hace que el calefactor funcione un par de veces cuando el hielo
ya se encuentra en el recipiente. Las esferas se vaciarán en el recipiente, pero las siguientes mejorarán en su forma. Sexto síntoma, el hielo tiene una línea en la parte central. Esto es normal. La causa se debe a la manera en la cual se crean las esferas en dos bandejas separadas y el agua ingresa entre los espacios entre las bandejas, quedando en el proceso de congelación la línea mencionada. Séptimo síntoma, no hay suficiente hielo. Debe recordar que el proceso de creación de hielo artesanal es un proceso lento de 18 a 30 horas en un lote de 3 unidades. Si el cliente necesita más hielo, puede seleccionar la opción de lotes de 6 hielos. Para ello deberá programar en el panel presionando el botón de Craft Ice, alternando entre 3 y 6. El video les explica cómo hay que hacerlo. Activo la función y ahí hace el cambio de 3 a 6 esferas. Octavo síntoma, pedazos de hielo en el depósito. Estos pedazos de hielo es el resultado del anillo formado en la parte central de las esferas de hielo. Cuando se desprende el hielo del Craft Ice Maker y cae en la bandeja, se fracciona las partes que sobresalen del anillo formado. Esto es normal. Noveno síntoma, sonido regular del congelador. Este sonido se produce cuando las esferas caen en el recipiente. Tomar en cuenta que son esferas de aproximadamente 5 centímetros de diámetro y en el caso la bandeja no tenga hielo, los primeros hielos que caen tendrán un sonido mayor, pues impactarán en la bandeja sin contenido. Pero en el siguiente lote de hielo producido, el sonido se atenuará. Estos sonidos son normales en el producto. Si el cliente aún así quisiera disminuir este sonido, puede colocar una almohadilla en la base para atenuar el sonido, pero normalmente el cliente comprende con la explicación que le están dando. Décimo síntoma, grietas en el hielo. El proceso de rajadura en algunas esferas es normal. Es por la diferencia de temperatura dentro y fuera del hielo, de menos 15 o menos 18 en la parte interna y exteriormente se expone a la temperatura ambiente. Esto es normal. El Craft Ice Maker tiene un botón de test que deben de verificar para probar el funcionamiento adecuado del sistema. Está ubicado en la parte inferior. Se recomienda que la bandeja se encuentre vacía para poder realizar la prueba. Respecto a los códigos de error, ¿cómo observar si el producto ha tenido un código de error? Para ello debemos presionar los botones Freezer y Express Freezer simultáneamente por 3 segundos. Con esto podemos verificar qué sensor está fallando o si es el kit del Craft Ice Maker. Estos códigos los veremos en el display. Por ejemplo, GF es una falla en el sensor de flujo de agua o en el sistema de ingreso de agua. También puede ser una baja de presión. El código IU es falla en el motor de paso del Craft Ice Maker o el integrado de efecto Hall, que pueda estar en un cortocircuito. En sí estamos hablando del propio kit del Ice Maker. Código ID sensor de Craft Ice Maker en corto o abierto. Los dos últimos códigos estamos hablando de que nos referimos en sí al kit del Craft Ice Maker. En nuestros planos eléctricos podemos identificar el conector del fabricador de hielo en esferas y el fabricador de hielo en cubos. Nuestro modelo LM85 que estamos haciendo de este guía de servicio, en el conector 3, entre los pines 8 y 9, vamos a encontrar la resistencia a veromiaje del motor del Ice Maker. Podemos medirlo por ohmiaje o podemos medirlo por voltaje. En voltaje nos tiene que dar 12 voltios y en ohmiaje nos tiene que dar un promedio entre 19 y 20 ohmios. Al igual en ese mismo conector tomamos la medida de nuestro termistor, que a temperatura ambiente tiene que ser de 10 K. Es muy importante que tengan en cuenta que para que el Ice Maker expulse el hielo tanto en esferas como en cubos, la temperatura mínima que debe haber en el termistor es de menos 12 grados centígrados. Si hay una temperatura de menos 8 grados, menos 6 grados, menos 4 grados, a pesar de que congela el hielo, no va a enviar la señal el termistor a la PCB para que haga que expulse los hielos. Importante tener en cuenta esa medida. Identificando en nuestro diagrama eléctrico, verificamos que este conector, lo podemos verificar, es el conector 8, este es el conector 6 y este es el conector 13 que estamos aquí identificando. En el conector 3, entre los pines 8 y 9, podemos tener en cuenta la medida del Ice Maker. También por colores, se dice que en este caso el 8 es el púrpura y el 9 es el gris. Entonces necesitamos tomar la medida de estos componentes del motor, el ohmiaje y el voltaje. Para identificar los puntos de medida de nuestro ohmiaje del motor, vamos al diagrama eléctrico, en este caso es el conector 3, entre los pines 5 y 8, respectivamente. Los identificamos en el arnés y nos debe dar una medida de 83.3 ohmios aproximadamente. Con esa misma medida podemos verificar el voltaje que le está llegando, que debe ser de 12 voltios para el Ice Maker. Y entre los pines 12 y 13, que también lo podemos identificar por color, en este caso sería pink, que es un color rosa, y un amarillo negro,
que es el que vemos acá, identificados rosa, amarillo y negro. Medimos el ohmiaje entre estos dos puntos y nos daría un ohmiaje de 17 a 18 ohmios que hay en el motor. Tengamos en cuenta que aquí estoy midiendo el tema con el arnés eléctrico de la resistencia. Sugerimos retirarlo. Y aquí vamos a medir el ohmiaje que hay en el motor del pacemaker desde el plus de la PCI. Y nos estaría dando lo mismo, unos 17 a 18 ohmios. Para tener en cuenta que hay continuidad también entre este conector y el conector que le llega al pacemaker, fundamental, con un voltaje de 12 voltios DC para el producto. También vamos a encontrar en el pacemaker los conectores 6 y vamos a verificar el sensor del pacemaker que está entre el pin 6 y el pin 11. El color es brillante naranja y este es un azul cielo para poderlo verificar. Entonces entre esos dos puntos vamos a tomar la medida y ahí nos va a dar la medida del termistor que debe estar en promedio de temperatura ambiente 10K. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que es azul cielo, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y naranja brillante. Entre azul cielo y naranja brillante. Aquí tenemos el equipo conectado y nos da un ohmiaje de 3 ohmios en una temperatura de menos 15 grados centígrados, porque el equipo está funcionando actualmente. A temperatura ambiente nos daría un ohmiaje de 10